Su hijo pasó 121 días secuestrado. Durante ese tiempo le cortaron 2 dedos como forma de presión y de mensaje, y Vicente murió sin saber con certeza quién lo había entregado, quién había sido la persona que lo vendió desde dentro. Pagó $4 millones para silenciar a una amante, una mujer que durante años le sostuvo una mentira completa, y cuando Vicente descubrió la verdad, ya era demasiado tarde para detener lo que ya se había puesto en marcha. Apareció en videos tocando a fans de una forma que destruyó una imagen construida durante décadas, una imagen de respeto, de tradición, de familia, y su esposa lo sabía todo. 58 años guardando silencio, 58 años sosteniendo una vida pública mientras la privada se llenaba de grietas. Su nombre era Vicente Fernández, y esta es la historia que su propia familia, según muchos, intentó enterrar junto con él. Una historia que no se gritó en los homenajes ni se mencionó en los discursos oficiales, pero que quedó flotando en conversaciones privadas, en expedientes, en recuerdos incómodos que nunca desaparecieron. Hoy vas a entrar en 4 partes de esa historia que muy pocas personas se atreven a contar completas. Primero, el documento de $4 millones, quién lo firmó realmente y la mentira que estaba escondida detrás de ese pago. Segundo, los 121 días de secuestro y el nombre que Vicente Jr. nunca quiso decir públicamente. Un nombre que sigue siendo un eco incómodo dentro de la familia. Tercero, los videos que terminaron dañando más de 60 años de imagen pública impecable. Una imagen que parecía intocable hasta que dejó de serlo. Y cuarto, lo que realmente ocurrió durante esos 4 meses de hospital, lo que oficialmente se dijo y lo que nunca se explicó del todo. Te voy a avisar cuando lleguemos a cada parte, porque cada una tiene un peso distinto. Y si te vas antes del final, te vas a perder la parte que, según quienes estuvieron cerca, más han intentado borrar con el paso del tiempo. Pero para entender cómo este hombre llegó a tenerlo todo y también a perderlo todo, hay que regresar al inicio, cuando todavía no había fama, ni dinero, ni apellido convertido en símbolo nacional. 1940, en Huentitán, El Alto, Jalisco. Una choza sin luz, sin agua, sin comodidades. Vicente Fernández nace en un entorno donde sobrevivir ya era un reto diario. Su madre no podía amamantarlo y tuvo que buscar leche prestada para que su hijo no muriera de hambre, depender de otras mujeres, de la solidaridad de otros, de la necesidad convertida en costumbre. Desde el principio la vida no le dio margen para la debilidad. A los 8 años ya trabajaba. Bolero, ayudante de albañil, lavaplatos, repartidor de leche, lo que apareciera. Todo antes de cumplir los 10 años. Décadas después diría que trabajó desde los 8 años y que hizo de todo para ayudar a su familia, no como frase de superación, sino como un recuerdo literal de hambre, de cansancio, de necesidad. Pero el hombre que después sería llamado rey no creció solo por su voz, creció porque aprendió a sobrevivir en ambientes duros y porque aprendió algo más que marcaría toda su vida. Aprendió a esconder necesidades, esconder debilidades, esconder relaciones, esconder pagos, esconder historias que no debían salir a la luz. Esa habilidad para ocultar cosas le serviría durante toda su vida adulta. Serviría para manejar amantes, para manejar acuerdos económicos, para manejar verdades que muchas veces ni su propia familia quería enfrentar. Pero todo eso vendría después. A los 14 años ganó un concurso de canto en Guadalajara, primer lugar. Ahí entendió que su voz tenía un valor real, que podía ser su salida, su herramienta, su salvación. 1957, Pedro Infante muere en un accidente de avión. Vicente tenía 17 años. Ese día, según contaría después, decidió que iba a llenar el vacío que había dejado Pedro Infante. Un adolescente pobre, sin contactos, sin padrinos dentro de la industria, prometiendo reemplazar al hombre más amado de México. Una promesa que en ese momento parecía imposible, y aún así la cumplió.
pero la cumplió pagando un precio que nadie imaginaba entonces, un precio hecho de silencios comprados, de relaciones rotas, de secretos familiares, de un hijo que sufriría violencia extrema y de preguntas que jamás tendrían respuesta completa. Los años que siguieron fueron años de hambre, mezclada con esperanza. Cantaba donde lo dejaran. Bodas, restaurantes de mala muerte, serenatas a las 3 de la mañana. Cobraba lo que le quisieran dar. A veces dinero, a veces solo comida, a veces nada. 6 años así. 6 años en los que casi nadie creía en él. 6 años donde la fe era más fuerte que las pruebas reales. 1963 fue el año que empezó a cambiar su historia, aunque no de la forma que él imaginaba. Ese año, Paula Gómez, su madre, comenzó a sentirse mal. Dolores persistentes, cansancio que no se iba, síntomas que no tenían explicación clara. Y mientras él buscaba su lugar en la música, la vida empezaba a enseñarle otra lección. Una lección que lo marcaría para siempre, porque ese momento no solo hablaba de enfermedad. Hablaba del inicio de una etapa donde el éxito y la pérdida empezarían a caminar juntos, cada vez más cerca, hasta volverse imposibles de separar. Cuando finalmente fue al médico, después de semanas o quizá meses en los que el cuerpo ya venía avisando con señales que nadie quería nombrar, la noticia fue devastadora, de esas que te dejan sin aire aunque estés sentado. Cáncer. Una palabra corta, pero pesada como una losa. Vicente tenía 23 años y en ese momento seguía siendo un don nadie en el mundo de la música. Un joven sin palancas, sin contratos, sin un nombre que abriera puertas. Cantaba en bares de mala muerte por unas cuantas monedas, en sitios donde el escenario era apenas una esquina con una bocina vieja. Donde el público hablaba encima de las canciones y donde la madrugada se medía por el ruido de los vasos y las risas cansadas. No había logrado nada de lo que soñaba desde aquel día en que se juró llenar un vacío nacional. Y de pronto la vida le ponía enfrente una realidad brutal. Su madre se estaba muriendo. No era un problema lejano, no era una tragedia ajena. Era la mujer que lo había traído al mundo, la misma que tuvo que buscar leche prestada cuando él era un recién nacido para que no muriera de hambre. La misma que lo vio salir cada mañana a trabajar desde los 8 años, con las manos pequeñas haciendo trabajos de adulto, con la cara marcada por el sol y por la urgencia. Era la mujer que aguantó la pobreza sin quejarse nunca, tragándose la preocupación como si fuera alimento, sosteniendo la casa con lo poco que había, y ahora se estaba apagando frente a él, lentamente, sin que Vicente pudiera comprar tiempo, ni calma, ni una solución. Se estaba apagando, y él no podía hacer nada, y esa impotencia tiene un sonido particular. Es el silencio de los días largos, el silencio de las noches donde uno se queda despierto, pensando, ¿qué habría pasado si hubieras tenido dinero, contactos, un médico mejor, una oportunidad antes? Paula murió. Murió ese mismo año, en una cama de hospital que Vicente no podía pagar, no con lo que ganaba cantando y mucho menos con lo que podía prometer. Murió con un hijo que todavía no había logrado nada de lo que soñaba, sin ver a su hijo triunfar, sin escucharlo en la radio, sin saber que algún día su nombre estaría en una estrella del Paseo de la Fama de Hollywood. Sin imaginar que el mismo muchacho que lustró zapatos y cargó piedras sería anunciado ante multitudes como un símbolo de México. Paula murió sin poder sentarse en un estadio lleno y decir con esa tranquilidad orgullosa de las madres, «Ese es mi hijo», y rematarlo con memoria, como quien repasa una vida entera. El que lustró zapatos, el que cargó piedras, el que nunca se rindió. Paula murió creyendo, con el tipo de resignación que nace en la gente pobre cuando la vida no da tregua, que su hijo moriría pobre como ella, que la historia se repetiría como se repiten tantas. Vicente llegó tarde al momento en que ella ya no estaba para verlo. Y ese dolor, el de llegar tarde a la vida de la persona que más te sostuvo, nunca lo abandonó. No fue un dolor que se cerrara con el funeral ni con el tiempo.
Fue un dolor que se quedó incrustado como una espina, que aparece en los instantes más inesperados, que se cuela incluso cuando todo parece ir bien. Ese dolor se convirtió en motor, en combustible, en obsesión. Se volvió la fuerza detrás de todo lo que hizo después. Cada éxito que tuvo estaba manchado por esa ausencia, por la idea de que lo que más quería mostrarle a su madre ya no era posible. Cada aplauso tenía el eco de un demasiado tarde, mamá, que nadie más escuchaba, pero que él sentía como un golpe interno. Cada vez que cantaba ante miles de personas, cada vez que veía un público levantarse, gritar, llorar, había un asiento vacío que nadie más podía ver. El asiento de Paula, el único que de verdad le importaba llenar. Ese asiento imaginario estaba ahí, como una silla colocada en el centro de su mente, recordándole lo que faltaba incluso cuando lo demás sobraba. Todo lo que hice fue por ella, diría décadas después con los ojos húmedos. Y esa frase no era un adorno emocional, era una confesión amarga, y ella nunca lo vio. Y hay algo profundamente duro en eso, porque no se trata solo de perder a una madre. Se trata de perder la oportunidad de devolverle en vida un poco de lo que ella dio. Guarda este dolor porque va a perseguirlo hasta el último día de su vida, y no como un detalle sentimental, sino como una explicación de muchas decisiones que Vicente tomó después. Porque el hombre que parecía tenerlo todo, el que llenó recintos, el que construyó un imperio y un apellido, siempre llevó adentro al niño que llegó tarde, al muchacho que no alcanzó a darle a su madre el final que ella merecía. Y ese dolor, en lugar de volverlo más bueno, lo volvió más peligroso, lo volvió más duro, más desconfiado, más dispuesto a controlar su entorno. Lo volvió alguien que aprendió que la vida no espera, y que si quieres mantener algo, lo proteges como se protege lo único que no puedes perder, aunque tengas que callar, aunque tengas que negar, aunque tengas que esconder. Ese dolor explica por qué el hombre que lo tenía todo seguía actuando como si pudiera perderlo todo mañana. Pero en medio de ese año devastador, en medio de entierros, de trámites, de lágrimas que se secan y vuelven a salir, pasó algo más, algo que en ese contexto parecía imposible. Vicente conoció a una mujer, se llamaba María del Refugio Abarca Villaseñor. Todos la conocían como Cuquita. Tenía 19 años, cabello oscuro, sonrisa tímida, y tenía novio, y lo que pasó después se convirtió en leyenda, porque no fue una historia lenta ni prudente. Fue un golpe de destino dicho en voz alta. Vicente la vio en una fiesta entre la gente, entre canciones y ruido, en ese ambiente donde todo parece pasajero, y algo se detuvo dentro de él. No fue una mirada cualquiera, fue la clase de mirada que cambia el pulso, que hace que el mundo alrededor se vuelva borroso por un segundo. Se acercó a ella sin miedo, sin dudar, como si no hubiera espacio para la incertidumbre, y le dijo una frase que definiría su relación para siempre. Te doy 10 minutos para que dejes a tu novio, porque tú te vas a casar conmigo. No era una pregunta ni un coqueteo tímido, era una declaración. Era un hombre que no tenía nada prometiendo todo, como si esa promesa fuera lo único que podía ofrecer con certeza. Cuquita lo miró. Vio a ese hombre flaco, sin dinero, sin futuro aparente, con una seguridad que no correspondía a lo que tenía en el bolsillo, con una arrogancia que parecía absurda en alguien que todavía se ganaba la vida cantando donde lo dejaran. Pero también vio algo más, unos ojos que parecían ver un camino, como si él estuviera leyendo un destino que todavía no existía para nadie más. Y por alguna razón que ella nunca ha explicado del todo, lo eligió. No fue una decisión calculada, no fue una apuesta fría, fue como si algo en ella hubiera reconocido esa certeza. Había algo en sus ojos, diría décadas después, una certeza como si ya supiera todo lo que iba a pasar, como si el futuro ya estuviera escrito y él simplemente lo estuviera leyendo. Y entonces ocurrió lo impensable. Dejó a su novio. Ahí mismo, dentro de esos 10 minutos que Vicente le puso como ultimátum, nació el inicio de una vida que luego estaría marcada por pruebas durísimas. Porque desde ese instante comenzó la historia de la mujer que, con el tiempo,
soportaría infidelidades durante décadas, firmaría cheques de millones para silenciar amantes, vería a su hijo regresar sin 2 dedos. Todo empezó con esos 10 minutos. Ella creyó que se estaba casando con un hombre, con un joven pobre pero decidido. En realidad, se estaba casando con un monstruo que todavía no había despertado del todo, con una personalidad que el poder y la fama terminarían de moldear hasta volverla irreconocible. Y esa idea no es un insulto fácil, es el aviso de que lo que viene después, con el dinero y el control, no siempre mejora a las personas, a veces las revela. El 27 de diciembre de 1963 se casaron. Fue una boda sencilla, sin lujos, sin grandes adornos, sin esa fantasía de riqueza que años después se asociaría con su apellido. Y tampoco estaban los padres de Vicente, porque Paula había muerto meses antes. Vicente se casó sin su madre presente, con un hueco que ninguna esposa podía llenar, con una ausencia que se notaba aunque nadie la mencionara. Pero Cuquita estaba ahí, firme, joven, creyendo en un futuro que todavía no existía. Y Vicente, de pronto, tenía algo que antes no tenía, una razón más para pelear. Alguien que dependía de él, alguien a quien no podía decepcionar, alguien que miraba su esfuerzo no como espectáculo, sino como vida diaria. En 1964, Vicente entró a trabajar al cabaret El Zarape. Por primera vez en su vida tuvo un sueldo fijo como cantante. No era mucho, 35 pesos por presentación, una cantidad que hoy sonaría casi simbólica, pero para él era un escalón real. Era la diferencia entre vivir al día con pura incertidumbre y tener al menos una base. Ahí conoció a mariachis importantes de la época, músicos curtidos, hombres que llevaban décadas pisando escenarios, que conocían los secretos del oficio, que sabían cuándo apretar la voz y cuándo soltarla, cómo mirar al público, cómo sostener una nota para que la gente se quedara escuchando, aunque estuviera distraída. Vicente aprendió. Observó, absorbió todo lo que pudo, como un hombre que sabe que no puede darse el lujo de desperdiciar ninguna lección. Aprendió técnicas, trucos, maneras de respirar, de aguantar el cansancio, de dominar los nervios. Aprendió el oficio completo, no solo cantar bonito, sino cantar de manera que la gente sintiera que le estaban contando su propia vida. Ese mismo año Cuquita le dio su primer hijo, Vicente Fernández Jr., el primogénito, y con eso la vida se volvió todavía más pesada, porque ya no era solo el sueño personal, era el hambre de un bebé, el futuro de una familia. Vicente ahora era padre con 24 años, sin dinero de sobra, con una carrera que apenas empezaba y un hijo que alimentar. La presión aumentaba, la madrugada dejó de ser solo trabajo y se volvió preocupación. Cada peso importaba, cada oportunidad era un asunto serio. En 1965, la radio EKXM le dio una oportunidad y por primera vez la voz de Vicente Fernández salió por las ondas hacia miles de hogares. Por primera vez, gente que no lo conocía escuchó su voz y su nombre. Por primera vez, un desconocido en una casa cualquiera pudo decir, ¿quién es ese? Y ahí empezó a moverse algo. Todavía faltaba el golpe de suerte que lo cambiara todo, pero el camino ya no era invisible. Ese golpe llegó de la forma más cruel posible. Abril de 1966, Javier Solís, el rey del bolero ranchero, el hombre que dominaba la música mexicana después de la muerte de Pedro Infante, entró al hospital para una operación de vesícula. En el ambiente se sintió como algo rutinario, como un trámite médico sin drama. Se suponía que estaría de vuelta en semanas. Javier Solís murió en esa mesa de operaciones por complicaciones inesperadas. Tenía 34 años. México perdió a otro ídolo. Y cuando un ídolo muere, no solo se apaga una voz, se abre un hueco en la industria. Un hueco enorme, casi desesperado, que las disqueras quieren llenar rápido. Las compañías perdieron a su estrella más grande. De pronto, alguien tenía que ocupar ese lugar frente al público.
Vicente Fernández tenía 26 años. Llevaba más de una década cantando en bares y fiestas, aguantando hambre, durmiendo poco, trabajando como si la vida dependiera de eso, porque dependía. Había perdido a su madre sin que ella lo viera triunfar. Tenía una esposa y un hijo que mantenía. Y de pronto, el hombre que bloqueaba su camino, el que ocupaba el espacio que él quería conquistar, ya no estaba. La muerte de Javier Solís dejó un vacío enorme y CBS en México, la disquera más grande del país, necesitaba encontrar urgentemente a alguien que pudiera llenar ese vacío. No buscaban solo una voz, buscaban presencia, carácter, esa cosa indefinible que convierte a una persona en estrella, esa capacidad de sostener un país entero en una canción. Vicente estaba ahí. Había estado esperando ese momento toda su vida sin saberlo. Y aquí hay algo que conviene entender. Lo que para el público fue una tragedia nacional, para la industria también fue una urgencia comercial. Y cuando la industria tiene urgencia, toma decisiones rápidas, a veces frías, a veces determinantes. Esto que parece terrible es solo el comienzo, porque la oportunidad que le dio la muerte de Javier Solís también venía con un precio que Vicente tardaría décadas en pagar. Ese contrato no solo le dio fama, le dio poder, y el poder siempre cobra interés. En el verano de 1966, Vicente firmó contrato con CBS México. Fue su primer salario como artista profesional, 35 pesos por grabación, lo mismo que ganaba en el Sarapé cantando para borrachos, pero ahora la diferencia era otra. Había un estudio, había promoción, había una maquinaria empujándolo, una estructura que lo podía convertir en alguien conocido. Sus primeros éxitos llegaron rápido. Perdóname, Cantina del Barrio, Tu Camino y el Mío. Canciones que empezaron a sonar en radios de todo México. Canciones que la gente tarareaba sin saber todavía el rostro exacto, pero reconociendo la voz. Vicente ya no era un don nadie, aunque todavía no era el rey. Todavía estaba construyéndose, todavía estaba aprendiendo a moverse en un mundo donde los favores, las apariencias y las lealtades valían tanto como el talento. Los siguientes años fueron de construcción paciente, álbum tras álbum, gira tras gira, aprendiendo a caminar entre empresarios, músicos, periodistas, aprendiendo qué decir y qué callar, aprendiendo a fabricar una imagen. El charro perfecto, el hombre del pueblo con porte de ídolo. Cuquita le dio 2 hijos más, Gerardo en 1969 y Alejandro en 1971. 3 hijos, 3 potrillos, un nombre que luego se convertiría en símbolo y en marca, el nombre que le pondría después a su rancho. Y había una cuarta, Alejandra, oficialmente adoptada, la hija que completaba la familia ante el público, la imagen familiar cerrada, redonda. Pero el libro de Olga Bornat sugiere algo diferente, algo que la familia siempre negó, algo sobre el verdadero origen de Alejandra, que conectaría secretos que nadie quería desenterrar. Secretos que no se acomodan bien con la imagen impecable. Guarda ese detalle, volveremos a él, porque en historias así, los detalles pequeños suelen ser los que abren puertas grandes. 1972 fue el año de la consagración. Vicente entró al estudio a grabar una canción de Fernando Maldonado, una canción sobre volver al amor perdido, sobre segundas oportunidades, sobre ese deseo que muchos han sentido de regresar a algo que dejaron ir, como si el tiempo pudiera devolverte lo que te arrebató. Volver, volver. Nadie sabía que esa canción iba a cambiar la historia de la música mexicana. La primera vez que sonó en la radio, algo pasó. La gente se detenía, escuchaba. Sentía algo que no podía explicar del todo. Era como si esa voz estuviera cantándole a cada persona en privado. Como si cada quien creyera que esa canción le hablaba a su propia historia. La canción explotó como pocas. Se volvió himno nacional no oficial. Sonaba en cantinas a las 3 de la mañana, cuando el alcohol ya aflojaba la garganta y el orgullo.
Sonaba en serenatas de hombres desesperados por recuperar un amor. Sonaba en momentos donde un mexicano necesitaba llorar y solo una canción podía darle permiso. Las ventas fueron enormes, las estaciones de radio la ponían una y otra vez. Los mariachis la tocaban tantas veces por noche porque la gente no paraba de pedirla. Llegó a países donde nadie hablaba español y aún así entendían el sentimiento, porque hay emociones que no necesitan traducción cuando una voz las dice con verdad. Vicente Fernández ya no era uno más, era el cantante de México, era el heredero de Pedro Infante, el hombre que había cumplido aquella promesa juvenil. Los años 70 fueron su década de oro. El rey Mujeres Divinas, por tu maldito amor, que te vaya bonito, La Ley del Monte, Acá entre nos. Cada canción era un himno, cada álbum rompía récords. Arriba Huentitán, El Hijo del Pueblo, El Ídolo de México. Los títulos mismos eran declaraciones de identidad, como si Vicente le gritara al mundo de dónde venía y hasta dónde había llegado, como si cada disco fuera una venganza contra los que se rieron de él cuando era un desconocido cantando por un plato de comida. El niño que lustraba zapatos ahora tenía un rancho. El que dormía en petate ahora tenía una mansión. El que no podía comprar leche para su madre, ahora podía comprar lo que quisiera. El que solo tenía una guitarra prestada, ahora tenía colecciones de guitarras que valían fortuna. El sueño mexicano hecho realidad, contado con música y con un hombre que se volvió símbolo. Pero algo más estaba pasando al mismo tiempo, algo que Cuquita sabía y que el público no veía. Vicente no era fiel. Las giras largas, las noches de hotel, la soledad disfrazada de fiesta, las mujeres que se acercaban después de cada concierto con ojos brillantes y sonrisas prometedoras. El hombre que cantaba sobre amor eterno estaba probando otros brazos. Cuquita, con una frialdad que suena a defensa y a resignación, lo diría años después en entrevista con Mara Patricia Castañeda: de la puerta para adentro es mi marido, de la puerta para afuera no sé qué hace. Esa frase no es simple, es una forma de decir que aprendió a vivir con lo que dolía, a sostener una familia mientras por dentro se rompía, a tragarse humillaciones públicas para que los hijos no lo vieran, a elegir quedarse cuando muchos pensarían que lo correcto sería irse. Quizá tú también conoces esa sensación, la de amar a alguien que no te pertenece del todo, la de elegir la familia sobre el orgullo, la de encerrarte en el baño para llorar sin que nadie te escuche, la de salir con la cara compuesta para que el mundo no sepa que por dentro estás hecha pedazos. Cuquita se tragó todo durante décadas, evento tras evento, rumor tras rumor, amante tras amante, y siguió ahí, firme como una roca silenciosa, como la base sobre la que Vicente construyó su imperio doméstico, mientras afuera construía el imperio público. Pero lo que Cuquita tuvo que tragarse iba más allá de lo que cualquiera imaginaba. Lo que viene ahora involucra millones de dólares, una mentira sostenida durante años y un documento que cambió la forma en que la familia manejó el escándalo. Atención, porque aquí llega la primera de las 4 cosas que casi nadie se atreve a contar sobre Vicente Fernández: la carta de $4 millones. Su nombre era Patricia Rivera, actriz de telenovelas, hermosa, ambiciosa, y durante años fue la amante oficial de Vicente Fernández. No era un secreto dentro del medio artístico, muchos lo sabían, lo comentaban en voz baja, o con esa normalidad cínica con la que se hablan los asuntos de los poderosos. Se les veía juntos en eventos, en viajes, en lugares donde Cuquita no estaba invitada, y esa ausencia también habla de acuerdos, de límites impuestos, de una vida partida en dos. La relación duró más de una década. Patricia quedó embarazada, tuvo un hijo, le puso Rodrigo, y Vicente, el hombre que cantaba, el rey, el mismo que proclamaba que con dinero y sin dinero hacía siempre lo que quería, ahora tenía, según esa versión, un hijo fuera del matrimonio. Patricia no lo escondía. Al contrario, lo usaba como forma de permanencia, como ancla, como poder. Cada entrevista era una oportunidad para mencionar a Vicente.
Cada aparición pública servía para recordar quién era el padre de su hijo. Cada guiño era un mensaje: yo existo, yo tengo un lugar, yo puedo hablar si me empujan. Y la familia pagaba mensualidades, propiedades, regalos, lo que fuera necesario para mantener una apariencia de normalidad, para que el escándalo no creciera más de lo que ya era, para que la imagen pública del charro impecable no se desmoronara ante el país. Durante más de 10 años, los Fernández pagaron sin cuestionar, sin verificar, simplemente pagando para que Patricia guardara silencio y para que el asunto se mantuviera bajo control. Hasta que alguien decidió hacer una prueba de ADN, y en ese punto la historia, la que parecía estable por costumbre, empezó a temblar de verdad. Los rumores dicen que fue idea de Cuquita, y la sola posibilidad explica el cansancio acumulado de tantos años, porque después de una década, viendo a su marido sostener otra vida en paralelo, mantener a otra mujer y a un niño que supuestamente era suyo, después de tragarse sonrisas en público y preguntas en privado, ella habría querido saber la verdad con la única herramienta que no acepta discursos ni excusas, una prueba que separa lo real de lo inventado. Otros dicen que la iniciativa vino de los abogados de Vicente, gente fría que no piensa en humillaciones, sino en herencias futuras, en pleitos inevitables, en papeles que algún día llegan a un juzgado y se vuelven arma. La verdad, la que no depende de versiones, es que alguien finalmente quiso saber, de una vez por todas, si Rodrigo era realmente un Fernández, si ese niño por el que habían pagado durante tanto tiempo tenía en la sangre el apellido que lo sostenía. El resultado no llegó como un drama televisado, llegó como llegan las cosas que destruyen vidas de verdad, en un sobre Manila, en un papel con letras secas, sin emoción, sin piedad, un documento que cambiaba el sentido de todo lo anterior. Rodrigo no era hijo de Vicente Fernández. Imagina ese instante con claridad, porque ahí no hay música ni glamour, solo un golpe directo al estómago. Años de pagos, años de humillación, años de secretos sostenidos con dinero, y todo había sido una mentira. Patricia Rivera había mentido durante años, había cobrado fortunas por un hijo que no era del cantante, había sostenido una extorsión con una historia repetida y defendida durante más de una década. Y la familia había respondido como responden las dinastías, cuando lo que está en juego no es solo el orgullo, sino la imagen pública, la estabilidad interna, el apellido convertido en negocio. La reacción fue devastadora, no solo por la traición, sino por el tamaño del daño. $4 millones. Eso es lo que Vicente pagó para que Patricia firmara un documento comprometiéndose a desaparecer para siempre, a no dar más entrevistas, a no mencionar el nombre Fernández nunca más, a borrarse del mapa mediático como si jamás hubiera cruzado esa historia. Era un pago para cerrar una puerta que ya estaba abierta, para meter de nuevo la verdad en una caja y enterrarla donde nadie pudiera encontrarla, para comprar silencio y con él comprar continuidad. 4 millones por el silencio, por el fin de la humillación, por poder seguir cantando Mujeres Divinas sin que nadie se atreviera a preguntar cuáles mujeres exactamente habían sido divinas en su vida, por seguir caminando como ídolos sin que el escándalo se comiera el altar. El documento existe. Según fuentes citadas en el libro El último rey de Olga Warnat y en reportajes de Infobae, la cantidad fue confirmada por allegados a la familia. Y esa frase, allegados, en estas historias suele significar gente que vio los papeles y que escuchó conversaciones a puerta cerrada, que entendió que el dinero no solo compra cosas, también compra el derecho a que el público nunca se entere de ciertos detalles. Patricia Rivera desapareció del mundo mediático como si nunca hubiera existido, como si la hubieran borrado con una goma invisible. $4 millones por una mentira, por un capítulo que se quiso cerrar sin dejar rastro. Y Cuquita siguió ahí, sabiendo todo, tragándose todo, sosteniendo la casa por dentro mientras afuera el nombre seguía intacto. No fui un santo,
admitiría Vicente años después, pero remataba con esa idea de control. Pero nunca me vieron, pero sí lo vieron. Lo vieron en el ambiente, lo vieron quienes estaban cerca, lo vieron quienes entendían que detrás del charro impecable había una vida con grietas. Merle Uribe, otra amante, hablaría décadas después con una frase que suena simple, pero pesa como sentencia. Él siempre tuvo una debilidad y fueron las mujeres. Pero espera, porque lo que te acabo de contar sobre Patricia Rivera no es nada comparado con lo que viene ahora. Aquí empieza la segunda revelación, y esta es peor, mucho peor, porque ya no se trata de vergüenza ni de dinero, se trata de sangre, de miedo real, de un dolor que no se quita con cheques. 20 de mayo de 1998. Era de noche en el rancho Los Tres Potrillos. Las 500 hectáreas estaban en silencio, ese silencio amplio de los lugares grandes, donde la oscuridad se extiende y cualquier ruido se vuelve amenaza. Vicente padre no estaba en casa, había un evento, una gira, algo que lo mantenía lejos, como tantas veces, porque así se construyen las carreras grandes, a costa de no estar cuando la familia se vuelve vulnerable. Vicente Fernández Jr., de 34 años, estaba en el rancho, cargando una realidad que también pesa. Casado con su propia carrera musical que nunca despegó como la de su padre, viviendo a la sombra de un apellido imposible de igualar, tratando de ser alguien mientras el mundo seguía viéndolo como el hijo de... Esa noche entraron hombres armados, profesionales organizados, no improvisados, sabían exactamente a dónde ir, sabían exactamente a quién buscar, sabían exactamente cuándo estaría vulnerable. Se llevaron a Vicente Fernández Jr. y lo que siguió fue una pesadilla larga, de esas que desgastan la mente segundo a segundo. 121 días, 4 meses encerrado en algún lugar que nunca revelaría públicamente. Encadenado, vendado, alimentado apenas lo suficiente para mantenerlo vivo. No para que viviera, sino para que resistiera. Los secuestradores se hacían llamar los Mochadedos, y ese nombre no era un adorno. Era una promesa, un aviso claro de lo que estaban dispuestos a hacer para doblar a la familia. Vicente padre se enteró horas después. El hombre más famoso de México recibió la llamada que ningún padre quiere recibir. La frase que rompe cualquier fama, cualquier poder, cualquier orgullo. Su hijo estaba en manos de criminales que pedían millones. Movió cielo y tierra. Vendió propiedades, liquidó inversiones, hizo todo lo que un padre desesperado puede hacer cuando la vida de un hijo depende de decisiones rápidas y de gente sin reglas. Las negociaciones duraron semanas y cada llamada era una tortura, porque no solo se negocia dinero, se negocia tiempo, se negocia el miedo, se negocia con la posibilidad de que del otro lado estén jugando con tu vida. Cada silencio era peor, porque el silencio en un secuestro no es descanso, es amenaza. Y entonces, para probar que iban en serio, los secuestradores tomaron una decisión que marca para siempre. Cortaron 2 dedos del hijo de Vicente con precisión quirúrgica, según reportes posteriores, como si quien lo hiciera tuviera entrenamiento médico, como si lo hiciera con calma, con método, con esa frialdad que asusta más que la violencia impulsiva. Los enviaron a la familia en una caja. Vicente padre abrió esa caja, y esa imagen es difícil de sostener, porque ahí no está el ídolo, ahí está un padre mirando pedazos de su hijo, los dedos que él vio crecer, los dedos que alguna vez tocaron guitarra, intentando imitarlo, los dedos de su primogénito, cercenados, acomodados como prueba, como mensaje. Imagina ese momento con toda su crudeza. El hombre que llenaba estadios, que vendía millones de discos, que tenía más dinero del que había soñado de niño, sosteniendo los dedos de su hijo en una caja de cartón, entendiendo que el dinero sirve para muchas cosas, pero no sirve para borrar esa imagen. Pagaron $3.2 millones. Según reportes de la época, fue el rescate más alto pagado por una familia de artistas en México. Hasta ese momento, Vicente Jr. fue liberado después de 121 días, vivo, con los dedos reconstruidos quirúrgicamente meses después.
pero roto de maneras que ninguna cirugía podía reparar, porque una mano se puede reconstruir, pero una noche encadenado, vendado, esperando lo peor, eso se queda adentro. Cada noche sueño con esa casa, confesaría años después en una entrevista poco difundida. Y esas palabras traen consigo olores, sonidos, sensaciones, el olor a humedad, el sonido de voces que no olvidas, el momento exacto en que sintió el metal en sus dedos. Eso no se va nunca jamás. Y ahí aparece el detalle que vuelve todo todavía más oscuro, porque no basta con el secuestro, no basta con los dedos, no basta con el rescate. Lo peor es quién lo vendió. El libro de Olga Warnat, El último rey, contiene una acusación que sacudió a México. Según múltiples fuentes citadas en el libro, el secuestro de Vicente Jr. no fue obra de criminales desconocidos que eligieron a su víctima al azar, como si fuera mala suerte o simple oportunidad. Fue orquestado por alguien de dentro de la familia. Y el nombre que aparece una y otra vez en las páginas es Gerardo, el segundo hijo, el que había manejado los negocios de su padre durante años, el que tenía contactos que nadie más tenía, el que conocía el rancho como se conoce la propia casa, el que podía saber horarios, vulnerabilidades, el que sabía exactamente dónde estaría su hermano esa noche. Gerardo Fernández ha negado categóricamente cualquier participación. La familia cerró filas públicamente como suelen hacer las familias poderosas cuando sienten que la pared se está agrietando. Los abogados amenazaron con demandas, intentaron detener la publicación del libro, hicieron todo lo posible por silenciar a Olga Warnat, porque lo que se pone por escrito se vuelve más difícil de enterrar. Pero Vicente Jr. nunca ha desmentido completamente las sospechas. En una entrevista, años después del secuestro, un periodista le preguntó directamente, ¿crees que alguien de tu familia estuvo involucrado? Y su respuesta no fue una negación firme, no fue un jamás, no fue una defensa clara. Fue un silencio que duró demasiado tiempo, un silencio que decía más que cualquier palabra. Un silencio pesado, incómodo, como si por dentro estuviera midiendo el precio de hablar. No voy a hablar de eso, dijo finalmente. Algunos secretos es mejor que se queden enterrados. Pero los secretos en la familia Fernández nunca se quedaron enterrados por mucho tiempo. Porque cuando hay poder, dinero y heridas, siempre hay alguien que habla, siempre hay alguien que recuerda, siempre hay alguien que cobra. Olga Warnat pasó años investigando. Habló con decenas de fuentes, empleados del rancho, antiguos socios, amantes, enemigos, gente que había visto de cerca cómo funcionaba la dinastía, cómo se movían los favores, cómo se imponía el control, cómo se castigaba la deslealtad. Y muchos contaban la misma historia sobre Gerardo. Cuidado con Gerardo, que es peligroso, le advirtieron múltiples veces. Según el libro, Gerardo tenía conexiones con figuras del narcotráfico mexicano, específicamente con Ignacio Coronel Villarreal, conocido como Nacho Coronel, uno de los capos más poderosos del cártel de Sinaloa en esa época. Nacho Coronel controlaba Jalisco, el mismo estado donde estaba el rancho. Los Tres Potrillos, el mismo estado donde Vicente había construido su imperio, el mismo territorio donde se mezclan, a veces sin que el público lo note, la música, la política, el dinero y la sombra. La familia siempre negó cualquier conexión, pero las preguntas nunca desaparecieron, porque hay cosas que no encajan, y cuando no encajan, vuelven una y otra vez. ¿Por qué el secuestro fue tan profesional? ¿Por qué los secuestradores sabían exactamente dónde encontrar a Vicente Jr.? ¿Por qué cortaron los dedos con precisión quirúrgica como si tuvieran entrenamiento médico? ¿Por qué nunca se encontró a los responsables a pesar de que se pagaron millones? Y la pregunta que nadie se atrevía a hacer en voz alta, la que se queda flotando como un veneno lento, ¿cómo supieron exactamente a qué hora estaría solo en esa parte del rancho? Porque para saber eso no basta con observar desde lejos. Solo alguien de dentro podía saberlo. Vicente padre murió sin responder estas preguntas, quizás sin querer conocer las respuestas, quizás sabiendo pero eligiendo no ver,
porque hay verdades que destrozan más que las mentiras. Verdades que no solo rompen una relación, rompen una familia entera y dejan escombros que nadie puede ordenar. A lo mejor tú también has tenido momentos donde preferiste no saber, donde la ignorancia era más soportable que la certeza, donde cerrar los ojos era la única forma de seguir adelante, sin perder la cabeza. Vicente eligió cerrar los ojos, eligió seguir cantando, eligió mantener a su familia unida aunque las grietas fueran visibles para quien mirara con atención. El show debe continuar, era una de sus frases favoritas, casi un mantra, casi una manera de negar el dolor con disciplina. Y el show continuó durante 2 décadas más, a pesar de todo. Pero antes de llegar a los escándalos finales, necesitas ver algo, necesitas entender la magnitud de que Vicente construyó, porque solo así, cuando todo se derrumbe, vas a comprender lo que estaba en juego. 984, Plaza México, el recinto taurino más grande del mundo. Capacidad para 54,000 personas, todas ocupadas, todas gritando un solo nombre: Vicente Fernández. Fue el concierto más grande de su carrera, el momento donde todo cristalizó, donde el niño que no tenía zapatos en Buenitán se paró frente a más personas de las que había en todo su pueblo natal, multiplicado por 20. El escenario era imponente. Luces que cortaban la noche como cuchillos, un mariachi de 30 músicos con trajes de gala. El rugido de 54,000 personas esperando a su rey, como se espera a alguien que no solo canta, sino que representa una vida. Cuando Vicente salió al escenario, el ruido fue ensordecedor, un golpe de sonido que se siente en el pecho, un tsunami de amor que te empuja hacia, gritos, aplausos, lágrimas de gente que había esperado años para verlo en vivo. Vicente se detuvo un momento antes de cantar y miró a su alrededor, tratando de absorber lo que estaba pasando, como si quisiera guardar ese instante completo, como si quisiera tatuarlo en la memoria, porque era el momento que había soñado desde que era un niño lustrador de zapatos en las calles de Guadalajara. Esa noche cantó durante más de 4 horas. Volver 3 veces porque la gente no dejaba de pedirla, como si cada repetición fuera un ritual. El rey con 54,000 personas cantando cada palabra como si fuera un himno. Mujeres divinas que hizo llorar a miles. La ley del monte, por tu maldito amor. Estos celos, el hijo del pueblo. Cada canción era una celebración y también una confirmación de poder, porque esa voz ya no le pertenecía solo a él. Le pertenecía a un país entero. Cuando cantó el rey, la Plaza México tembló. Con dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero. 54,000 voces al unísono, el sonido rebotando en las paredes. Un momento que quedó grabado en la historia de la música mexicana. Y cuando terminó, Vicente lloró. Lloró frente a 54,000 personas, sin esconderse, sin pedir disculpas, con esa mezcla de orgullo y herida que no se cura. Lloró pensando en Paula, en su madre, que nunca vio esto, que murió cuando él todavía era un don nadie cantando en bares de mala muerte por unas monedas. Mamá, lo logré, dicen que susurró esa noche mirando hacia el cielo desde el centro de la plaza. Tu hijo lo logró, pero lo había logrado demasiado tarde. Paula nunca estuvo ahí para verlo. Nunca pudo sentarse en esa plaza y llorar de orgullo viendo a su hijo. Y esa herida nunca cicatrizó, ni siquiera esa noche de gloria absoluta, porque hay triunfos que no borran la falta, solo la iluminan. Los años siguientes fueron de consolidación total. Más discos, más giras internacionales, más recintos llenos. Colombia, donde lo recibían con un fervor que parecía religioso. Venezuela, donde la gente cruzaba el país para verlo. Estados Unidos, donde los mexicanos que habían emigrado lloraban al escucharlo cantar sobre la tierra que dejaron atrás, como si la voz les devolviera por un momento lo que la vida les quitó. España, donde descubrieron que la música ranchera podía llegar al alma de cualquiera. Donde hubiera mexicanos, ahí llegaba Vicente, y donde no los hubiera, los convertía en seguidores. Los premios se acumulaban.
y su figura se volvía cada vez más grande, más intocable, más difícil de cuestionar. Según la Academia de la Grabación, ganó 2 Grammy y 8 Latin Grammy, 14 premios, lo nuestro, una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Colocada en el 2000 de enero de 1998, y cada logro parecía cerrar la historia del muchacho pobre que lo logró todo. Pero mientras más grande se volvía el ídolo, más pesada se volvía la sombra de lo que se escondía detrás, porque en esta historia, el dinero, la fama y los aplausos no borran los secretos, solo les ponen un techo más alto para que nadie los alcance. Por un tiempo, recibió reconocimientos de gobiernos de toda América Latina, homenajes de universidades a las que jamás pudo asistir porque abandonó la escuela a los 12 años, y aún así el mundo académico lo llamaba para rendirle tributo, como si su voz hubiera sido una forma alternativa de educación popular, una cátedra cantada que llegaba a donde no llegaban los libros. Todo lo que un artista puede soñar y más terminó acumulándose alrededor de su nombre, y con ese mismo impulso construyó su imperio material, su fortaleza privada, el rancho Los Tres Potrillos, 500 hectáreas en las afueras de Guadalajara, valuadas según reportes en más de 40 millones de pesos, un territorio enorme que no solo era tierra, era símbolo, era la prueba visible de que el niño pobre se había convertido en dueño de su propio reino. Dentro de ese rancho levantó una arena para espectáculos con capacidad para 11,000 personas, como si incluso en su casa necesitara un escenario, un lugar para que el aplauso existiera. Caballos de pura sangre que valían fortunas, ganado, instalaciones y una hacienda que parecía salida de las películas de Pedro Infante. Esa estética deliberada de charro, de tradición, de México idealizado, convertida en arquitectura y paisaje. El niño que dormía en petate ahora tenía más de lo que jamás soñó, más de lo que su imaginación habría podido sostener cuando lustraba zapatos en las calles, pensando en comida en techo, en la próxima moneda, en sobrevivir un día más. Pero los fantasmas seguían ahí, y no por falta de dinero, sino porque el dinero no sirve para apagar ciertas voces internas. Estaban escondidos detrás de cada trofeo, susurrando en cada noche de insomnio, recordándole el secuestro de su hijo como una herida que nunca cierra del todo, las infidelidades que todos conocían, aunque nadie señalara de frente, los secretos que se intuían, pero no se contaban, la culpa de haber llegado tarde para su madre, ese peso que convierte los triunfos en algo incompleto, y las preguntas sobre Gerardo, que nadie se atrevía a decir en voz alta, como si nombrarlas pudiera romper el último equilibrio. Vicente eligió no enfrentar nada, eligió seguir cantando como si el canto fuera también una forma de huir. Eligió que el escenario funcionara como cortina, porque mientras el público aplaudía era más fácil no mirar lo que se desmoronaba a su alrededor, por dentro, en lo íntimo, donde no hay reflectores que protejan. En 2012, Vicente anunció su retiro de los escenarios. Tenía 72 años, más de 4 décadas de carrera ininterrumpida, más de 100 álbumes grabados, miles de conciertos por todo el mundo. Y aún así el anuncio sacudió a México como si el país se diera cuenta de golpe de que algunas figuras no son eternas. El charro de Huentitán, el hombre que parecía inmortal sobre un escenario, finalmente decía adiós. Se organizó una gira mundial de despedida, millones de fans en decenas de países diciendo adiós al último rey de la música ranchera, y cada concierto se sentía como una fiesta y un funeral al mismo tiempo, la celebración de una carrera única y la despedida de una era completa. El 16 de abril de 2016 llegó el Estadio Azteca, 100,000 personas, su último concierto, y la cifra por sí sola ya habla de la dimensión del personaje. Porque no era solo un show, era una concentración masiva de memoria y de identidad. El escenario era el más grande que había pisado en su vida. Pantallas gigantes de metros de altura, como si lo quisieran multiplicar para que nadie se lo perdiera. Un mariachi monumental con los mejores músicos del país.
Luces que se veían desde kilómetros de distancia como si el estadio estuviera en llamas, y 100,000 personas que habían venido de todo México, de toda América, para decirle adiós. Había familias enteras, abuelas que lo habían escuchado desde los años 60, madres que crecieron con sus canciones como parte de la casa, hijas que aprendieron a amarlo a través de sus madres. 3 generaciones reunidas para despedir al rey. Y en esa mezcla se entiende por qué su figura no era solo artística, era casi familiar. Vicente subió al escenario a las 8 de la noche y el rugido de 100,000 personas fue ensordecedor. Un sonido que había escuchado miles de veces, pero que esa noche sonaba distinto, más final, más definitivo, como si el mismo aire tuviera peso. Bajó después de medianoche. 4 horas de pie a los 76 años, con rodillas que le dolían, con una voz que ya no era la de antes, pero que seguía teniendo ese algo indefinible, esa capacidad de hacer que cada persona en un estadio de 100,000 sintiera que le estaba cantando solo a ella, como si la canción se quedara quieta en el pecho de cada quien. Cantó 45 canciones, y cada una era un éxito, cada una era un recuerdo para alguien en esa multitud. Canciones de amor, de desamor, de orgullo, de dolor, la banda sonora de millones de vidas mexicanas, momentos íntimos disfrazados de coro colectivo. Cuando llegó a El Rey, el estadio entero cantó con él, 100,000 voces haciendo temblar la estructura, y la emoción se desbordó como se desborda lo que se guardó durante años. Y Vicente lloró otra vez, como en la Plaza México 32 años antes, como lloraba cada vez que el peso de todo lo que había logrado y todo lo que había perdido se volvía demasiado grande para cargarlo solo. Esta es mi despedida, dijo al final con la voz quebrada, pero mi voz se queda con ustedes para siempre. Gracias, México. Gracias por todo. Y en ese momento debió haber sido el final perfecto, el telón cayendo en el segundo exacto, la leyenda retirándose en la cima de su gloria. Pero la vida de Vicente Fernández nunca tuvo finales perfectos y por eso la historia no se cerró ahí, porque todavía faltaba el golpe que cambiaría la forma en la que millones lo miraban. Y ahora sí, la tercera revelación, quizá la más sorprendente de todas, la que hizo que el público, incluso el que lo había defendido toda la vida, se quedara con una duda atravesada. ¿Recuerdas la fotografía que te mencioné al principio, la de enero de 2021? Ahora vas a ver exactamente qué mostraba y por qué destruyó una imagen construida durante 6 décadas, una imagen que no se sostiene solo con canciones, sino con la idea de honor que el personaje vendía. Enero de 2021, el mundo paralizado por la pandemia. Vicente Fernández, con 80 años, casi 5 años retirado oficialmente, aunque todavía aparecía en eventos especiales de vez en cuando, como alguien que se niega a desaparecer del todo. Y entonces un video empezó a circular en TikTok. Era corto, apenas unos segundos, grabado quién sabe cuándo, en quién sabe qué evento, y esa incertidumbre solo aumentaba la sensación de que había más material escondido en alguna parte. Esos segundos cambiaron para siempre la percepción pública de Vicente Fernández. El video lo mostraba en lo que parecía un meet and greet con fans, una situación que había vivido miles de veces en su carrera. Esa escena repetida donde una persona común se acerca temblando de emoción a la leyenda que su madre y su abuela adoraban. Una fan joven se acercó para tomarse una foto, se notaba emocionada, nerviosa, como quien está frente a alguien que ha escuchado toda la vida sin haberlo tocado nunca. Vicente la abrazó como había abrazado a miles, sonrió a la cámara como siempre, pero entonces la mano se deslizó hacia abajo, hacia donde no debía. El video se volvió viral en cuestión de horas, millones de reproducciones en un día, comentarios que iban desde la incredulidad hasta la indignación, porque no era solo un gesto, era la caída de el ídolo de México, el hombre que cantaba sobre respeto, honor y mujeres divinas, captado en cámara tocando inapropiadamente a una fan. Y el problema no fue solo la acusación, fue la claridad de la imagen, porque no parecía un accidente, no parecía un malentendido,
No parecía un ángulo confuso. La mano estaba donde no debía estar y la sonrisa de Vicente no cambiaba mientras ocurría, como si el acto no le costara nada. Y no era la única vez. Más videos empezaron a salir de archivos viejos, de eventos pasados, de momentos guardados por gente que en su momento no dimensionó lo que estaba registrando. El mismo patrón repetido una y otra vez, la mano que bajaba demasiado, el toque que duraba más de lo apropiado, el abrazo que se convertía en algo más, y cada repetición hacía más difícil sostener la imagen del charro honorable sin grietas. El hashtag se volvió tendencia mundial, pero no por sus canciones, sino por las acusaciones de comportamiento inapropiado, y ahí comenzó el cambio cultural, porque una parte del público ya no estaba dispuesta a justificarlo con nostalgia. Y entonces habló Lupita Castro, y su testimonio le dio a todo un contexto todavía más inquietante. Lupita era una cantante que había trabajado con Vicente décadas atrás, y cuando lo conoció, según su propio testimonio en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, en el programa de Primera Mano, tenía 17 años. Era prácticamente una niña intentando hacer carrera en un mundo dominado por hombres, un mundo donde la oportunidad muchas veces venía acompañada de silencios obligados. En esa entrevista, Lupita acusó a Vicente de comportamiento inapropiado y contó con voz temblorosa que él le decía: «Déjame sentir tu corazón», y ponía su mano donde no debía. 17 años. Un adolescente y el hombre más poderoso de la música mexicana, y esa desigualdad de poder es la parte que más asusta, porque ahí la voluntad se vuelve frágil. Lupita describió cómo Vicente usaba su poder, cómo las jóvenes aspirantes no siempre tenían opción de negarse, cómo el silencio podía volverse el precio de la oportunidad. Y cuando alguien dice eso, lo que se escucha detrás es una estructura completa que lleva décadas funcionando. La familia Fernández negó todo con un comunicado. Amenazaron con demandas por difamación, dijeron que eran mentiras de una mujer buscando atención. Pero los videos estaban ahí, las imágenes no se podían desmentir con palabras. Y el silencio de Vicente decía más que cualquier comunicado de prensa. El hombre que nunca había dado explicaciones sobre sus infidelidades, que había comprado silencios con millones de dólares, que había cantado durante décadas sobre amor y respeto. Ese hombre no dijo nada, y esa ausencia de respuesta hizo que el show tuviera un sabor diferente. Porque esta vez, cuando la gente escuchaba Mujeres Divinas, algunos ya no podían evitar preguntarse qué había hecho con esas mujeres cuando las cámaras no estaban mirando. ¿Qué partes de la historia se habían cubierto con aplausos? ¿Recuerda lo que te dije al principio sobre esa fotografía de enero de 2021? La que mostraba a Vicente tocando a una fan. Ahora entiendes por qué era importante, porque esa imagen, multiplicada por miles en redes sociales, destruyó algo que Vicente había construido durante 60 años, la imagen del charro honorable, del hombre de valores, del cantante que respetaba a las mujeres que llenaban sus conciertos. Todo se derrumbó en videos de 15 segundos, y aún así el destino no había terminado con Vicente Fernández, porque lo que venía después fue un final lento, público, lleno de rumores y de partes que la familia administró con cuidado. Agosto de 2021. Rancho Los Tres Potrillos. Vicente tiene 81 años. Lleva meses sin aparecer públicamente. Los escándalos de los videos lo habían aislado, y su cuerpo ya no tenía la fuerza de antes, aunque la figura siguiera siendo enorme. Se levantó en la madrugada, caminó hacia el baño de su habitación, y entonces tropezó y cayó. A los 81 años cualquier caída es peligrosa, y esta fue devastadora. El golpe en la columna vertebral comprometió nervios críticos. El dolor fue insoportable. Lo llevaron de emergencia al hospital. La cirugía fue compleja, pero salió bien. Los doctores eran optimistas y dijeron que con rehabilitación Vicente podría recuperarse. Pero algo más estaba pasando en su cuerpo. Algo que no se explicaba solo con una caída, y que comenzó a oscurecer el panorama. Y aquí es donde llegamos al expediente médico que te prometí,
La cuarta y última revelación. Síndrome de Guillain-Barré, una enfermedad autoinmune rara en la que el sistema inmunológico del cuerpo ataca los propios nervios, una traición interna que no se ve desde fuera pero que apaga el movimiento desde adentro. Parálisis progresiva que comienza en las piernas y sube, debilidad muscular que se extiende por todo el cuerpo, dificultad para respirar que empeora cada día. El cuerpo de Vicente se estaba apagando lentamente, implacablemente, como si un mecanismo profundo se estuviera desconectando pieza por pieza. No era solo la caída, no era solo la edad, era como si décadas de giras interminables, de noches sin dormir, de conciertos de 4 horas bajo luces ardientes, de excesos de todo tipo, finalmente estuvieran cobrando factura al mismo tiempo, como si el cuerpo que aguantó 60 años de trabajo, sin descanso por fin, dijera basta, y lo dijera sin posibilidad de negociación. Vicente pasó 4 meses en el hospital, conectado a máquinas que lo mantenían respirando, con tubos entrando y saliendo de su cuerpo, con monitores marcando cada latido de un corazón que parecía negarse a rendirse, pero sin poder cantar, sin poder hablar la mayor parte del tiempo, sin poder hacer nada más que permanecer ahí, inmóvil, en una cama, mientras su propio cuerpo lo traicionaba con una lentitud desesperante. El hombre cuya voz había definido a México, cuyas canciones fueron la banda sonora de millones de vidas, estaba perdiendo esa voz para siempre en silencio, sin aplausos, sin escenario, sin la posibilidad de controlar el relato como lo había controlado durante décadas. Las visitas eran restringidas por la pandemia y por su estado de salud, como si el mundo exterior también se cerrara, como si hasta el aire tuviera reglas, y aún así Cuquita iba cada día, se sentaba junto a él, le hablaba aunque no supiera si él podía escucharla. Le hablaba como se le habla a alguien que ha sido parte de tu vida entera, con esa mezcla de cariño, rutina y miedo que solo aparece cuando el final está cerca. Después de casi 60 años juntos, seguía ahí como siempre, en la silla de al lado, aguantando la escena más dura de todas, la escena donde ya no se puede hacer nada más que estar. Los hijos rotaban visitas en ese mismo ambiente cargado de desinfectante, de luces frías y de pasillos silenciosos. Vicente Jr., con sus dedos reconstruidos, sosteniendo la mano de su padre, como si con ese contacto pudiera devolverle algo de fuerza, o al menos darle la certeza de que no estaba solo. Gerardo, con sus secretos que quizá nunca se sabrán, entrando con el peso de las miradas que no preguntan, pero que tampoco olvidan. Alejandro, tratando de ser fuerte cuando todo se derrumbaba, tratando de sostener el apellido, la imagen, el orden, aun cuando por dentro se rompía. Una familia reunida al final con todas sus grietas, con todos sus silencios, con todo el amor complicado que solo las familias disfuncionales conocen. Ese amor que existe, pero que no siempre sana. Ese amor que a veces convive con la sospecha, con el resentimiento, con lo que se barre bajo la alfombra para poder seguir respirando. Y así llegamos a la cuarta y última revelación, la que te prometí al principio. Y si has llegado hasta aquí, esto es para ti. El expediente médico de los últimos meses de Vicente Fernández, la parte que se comunicó con sonrisas oficiales, mientras por dentro se vivía otra historia. La familia siempre habló con optimismo, sacaba boletines que decían que había mejoras, que había estabilidad, que pronto el charro de Huentitán volvería a casa, como si bastara con repetirlo para que fuera cierto, como si las palabras pudieran detener el deterioro. Pero la realidad era diferente. Según fuentes cercanas al equipo médico, Vicente tuvo múltiples complicaciones que nunca se hicieron públicas, y no eran detalles menores, eran golpes que cambiaban el pronóstico una y otra vez, infecciones recurrentes que regresaban cuando parecía que el cuerpo por fin se calmaba, fallas respiratorias que requirieron intervención de emergencia, momentos en los que los doctores pensaron que no sobreviviría la noche y en los que cada hora se sentía como una decisión del destino. En octubre de 2021, 2 meses antes de su muerte,
Vicente tuvo una crisis cardíaca. Su corazón se detuvo brevemente. Lo revivieron con procedimientos de emergencia. La familia nunca informó de esto. Y ahí está el punto. El problema no era solo el Guillain-Barré, era la acumulación de todo, como si cada parte de su vida hubiera ido dejando una marca en el cuerpo hasta que ya no quedó espacio para resistir. Era un cuerpo de 81 años que había sido forzado más allá de sus límites durante 6 décadas. Años de giras en los que dormía 3 horas por noche, cuando dormía. Años de celebraciones que duraban hasta el amanecer, de comidas pesadas, de bebidas, de desvelos, de ambientes donde la disciplina se confundía con terquedad y la terquedad se celebra como si fuera virtud. Años de cargar un peso sobre los hombros que nadie más podía ver, el peso de ser el rey, de no fallar, de no mostrarse débil, de cumplir aunque el cuerpo pidiera descanso. Vicente Fernández estaba pagando la cuenta de toda una vida. El show debe continuar, lo había dicho miles de veces, y esa frase que en el escenario sonaba como profesionalismo, en el hospital sonaba como sentencia. Pero el show no podía continuar para siempre, ni siquiera para el rey. ¿Recuerdas cuando te dije que su ética de trabajo tendría un precio? Este era el precio, 60 años de no parar, de no descansar, de darlo todo en cada escenario, y el cuerpo finalmente pasó la factura. 12 de diciembre de 2021, Día de la Virgen de Guadalupe, la fecha más sagrada del calendario católico mexicano, el día en que millones de fieles celebran a la patrona del país. A las 6:15 de la mañana, según el comunicado oficial de la familia, Vicente Fernández Gómez murió. El niño bolero de Huentitán, el hombre que prometió llenar el vacío de Pedro Infante, el rey que construyó un imperio con su voz, ya no estaba. La noticia sacudió a México. Las estaciones de radio interrumpieron su programación como si se hubiera apagado un faro nacional. Las redes sociales se llenaron de mensajes, políticos, artistas, gente común, todos despidiendo al charro de Huentitán. Y en esa despedida masiva parecía que el país entero se miraba en él. Pero en medio del duelo público, las preguntas seguían ahí, los secretos seguían enterrados, las verdades a medias seguían flotando, como sombras que no se van aunque suene la música. 81 años, más de 100 álbumes grabados, 75 millones de discos vendidos, según algunas fuentes, 90 millones según otras, más de 30 películas, 2 Grammy, 8 Latin Grammy, 14 premios Lo Nuestro, una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, números que impresionan, logros que nadie puede negar, un legado musical que perdurará generaciones y una vida llena de secretos que apenas estamos empezando a conocer. Lo enterraron al día siguiente en el jardín de su rancho. Los 3 potrillos, esas 500 hectáreas que él construyó nota a nota, canción a canción, desde la nada, como si al final regresara a lo único que sí le pertenecía sin discusión: la tierra y el silencio. A las 6 de la tarde del 13 de diciembre, Vicente Fernández fue sepultado en la tierra que amaba, junto a sus caballos, junto a su arena, junto a todo lo que había levantado con esa voz que ya nunca más sonaría. Cuquita estaba ahí, la mujer que según la historia le dio 10 minutos para dejar a su novio hacía casi 60 años. La que se quedó a pesar de todo, la que calló todo lo que sabía, la que firmó cheques, la que sostuvo la casa mientras afuera se construía la leyenda, la que eligió ser esposa del rey aún sabiendo que el rey no le pertenecía solo a ella. Lo amé desde el primer momento, diría ella después del funeral, y lo seguí amando hasta el último con todo lo bueno y lo malo. Eso es el matrimonio. 58 años de matrimonio, de secretos, de silencios, de amor complicado que solo ellos podían entender. Un amor que no se explica desde fuera sin equivocarse, porque por dentro tenía códigos propios, heridas propias y pactos que nunca se dijeron en voz alta. Los 3 hijos estaban ahí. Vicente Jr., con sus dedos reconstruidos y sus preguntas sin respuesta. Gerardo con sus negocios, con sus secretos, con las acusaciones que nunca se probaron pero que tampoco se borraron de la conversación pública. Alejandro, el que heredó la voz y el escenario,
el que ahora tenía que cargar con un apellido que pesa como una montaña, no solo por la fama, sino por todo lo que arrastra. Y Alejandra también, la hija, la que oficialmente fue adoptada, pero cuya historia completa quizá nunca conoceremos. Todos ahí despidiendo al rey. Pero la pregunta inevitable se quedaba suspendida sobre el funeral como humo. ¿Qué rey estaban despidiendo? ¿Al niño pobre de Huentitán, que soñaba con ser como Pedro Infante? ¿Al hombre que firmó con CBS por 35 pesos y cambió la música mexicana para siempre? ¿Al esposo infiel que pagó millones para comprar silencios? ¿Al padre cuyo hijo fue secuestrado y torturado mientras él se preguntaba quién lo había vendido? ¿Al ídolo cuyos videos tocando fans destruyeron su imagen en sus últimos años? ¿O al hombre que cantaba volver, volver con una pasión que hacía llorar a millones? Quizá era todos ellos, quizá ninguno, y esa ambigüedad es precisamente lo que vuelve esta historia imposible de cerrar. Porque hay gente viva que sabe la verdad y ninguno quiere hablar. Cuquita sabe. Estuvo ahí 60 años, vio todo, firmó cheques, escuchó llamadas, aguantó rumores, midió consecuencias, pero no va a hablar, no mientras viva. Vicente Jr. sabe. Estuvo 121 días con sus secuestradores. Escuchó cosas, vio cosas, entendió dinámicas que desde fuera nadie comprende. Sabe quién lo vendió, pero no va a hablar porque hablar destruiría lo poco que queda de su familia. Y porque hay secretos que, cuando salen, ya no se pueden volver a guardar. Gerardo sabe si es culpable o inocente. Sabe qué hizo o qué no hizo aquella noche de 1998. Pero no va a hablar porque cualquier cosa que diga lo condena y porque hay documentos que no han salido, contratos con cláusulas de silencio, acuerdos firmados a cambio de millones, testimonios grabados que esperan en algún cajón, expedientes médicos que cuentan otra historia, declaraciones de empleados que ya no tienen miedo porque ya no trabajan ahí. Si alguien hablara hoy, todo cambiaría. Pero nadie habla. Porque en la familia Fernández el silencio no es solo costumbre, es la herencia más valiosa. Tal vez tú también sabes lo que es cargar con algo que nunca le has contado a nadie, algo que te define, pero que no puedes mostrar al mundo, algo que llevas dentro como una piedra que se hace más pesada con cada año que pasa. Vicente Fernández cargó con muchas piedras hasta el final. La piedra de su madre que murió sin verlo triunfar. La piedra de las mujeres que usó y desechó. La piedra de los millones que pagó para comprar silencios. La piedra de los dedos de su hijo en una caja. La piedra de saber quién lo había traicionado y no poder decirlo. La piedra de los videos que destruyeron su imagen. La piedra de 4 meses en un hospital, sabiendo que quizá no iba a salir. Todas esas piedras cargándolas en silencio, llevándoselas a la tumba. Y al final el show no pudo continuar. El telón cayó y lo que quedó fueron preguntas sin respuesta y canciones que siguen sonando en cantinas de México a las 3 de la mañana, en serenatas, donde hombres borrachos lloran por amores perdidos, en quinceañera, donde un padre baila con su hija sin pensar en la ironía que a veces esconden las letras, y en reuniones familiares donde la nostalgia tapa lo incómodo por un rato. Pero hay mujeres que podrían contar otras historias, mujeres que firmaron acuerdos de confidencialidad, mujeres que recibieron dinero a cambio de silencio, mujeres que nunca hablaron porque tenían miedo, mujeres que todavía están vivas. Patricia Rivera no fue la única. Lupita Castro no fue la única. Merle Uribe no fue la única. Hay más nombres, nombres que nunca se han dicho públicamente, nombres de mujeres que pasaron por la vida de Vicente y desaparecieron con cheques en la mano y cláusulas de silencio firmadas. ¿Cuántas eran? 10, 20 más. Nadie sabe el número exacto. Pero alguien tiene una lista, y esa lista existe en algún lugar, guardada como se guardan las cosas que pueden derrumbar una estatua. Algunas de esas mujeres ya murieron, otras siguen vivas, otras tienen hijas que saben la historia que sus madres nunca contaron. Y la pregunta que incomoda es inevitable.
¿Qué pasa cuando una de esas hijas decida que ya no quiere guardar el secreto? ¿Qué pasa cuando el dinero del silencio se acabe? ¿Qué pasa cuando alguien necesite vender su historia para sobrevivir? Los acuerdos de confidencialidad no siempre duran para siempre. Y aunque en papel parezcan eternos, la vida cambia, las necesidades cambian. Y la voluntad de callar también se desgasta. Volver a tus brazos otra vez. Esa canción sigue sonando, pero ahora suena diferente. Porque cuando la escuchas te preguntas a cuántas mujeres les cantó eso mientras les mentía. Cuántas creyeron que era para ellas, cuántas se quedaron con una promesa que no existía. Y la pregunta más incómoda de todas aparece como una sombra. ¿Importa quién era Vicente Fernández en privado, si su música sigue haciendo llorar a millones? ¿Importa lo que hizo si sus canciones siguen sanando corazones rotos? Algunos dirán que no, que el arte se separa del artista, que podemos amar las canciones sin amar al hombre. Otros dirán que sí, que no podemos celebrar a alguien sin reconocer todo lo que fue, lo bueno y lo terrible. Pero hay algo que nadie puede negar. Vicente Fernández murió llevándose secretos que otros todavía guardan. Hoy el rancho Los Tres Potrillos sigue ahí. 500 hectáreas, donde están enterradas más cosas que solo el cuerpo de Vicente. Y aquí la imagen se vuelve inevitable. No es solo un rancho, es una bóveda. Según exemplados que han hablado de manera anónima, hay una oficina en el rancho a la que nadie puede entrar, excepto Cuquita. Una oficina con archiveros llenos de documentos, contratos, acuerdos, fotografías, cosas que Vicente guardó durante 60 años de carrera, papeles que no se tiran porque no se puede, porque cada hoja tiene un riesgo. ¿Qué hay en esos archiveros? ¿Qué secretos guardan esos papeles? Los empleados que han trabajado ahí cuentan historias. Hablan de noches en las que Vicente quemaba documentos en el jardín, de llamadas que hacía a las 3 de la mañana, de visitantes que llegaban de noche y se iban antes del amanecer, como si el rancho fuera también una aduana de silencio, un lugar donde las cosas se arreglan fuera del alcance del público. Los Tres Potrillos no es solo una propiedad, es un archivo vivo, una caja fuerte hecha de tierra y paredes, y alguien tiene la llave. El rancho se ha convertido en una especie de santuario para los fans, un lugar al que llegan desde todo México como si fuera una peregrinación. Se paran frente a las rejas, cantan sus canciones con la voz quebrada, dejan flores, veladoras, cartas dobladas con cuidado, y se toman fotos sonriendo como si estuvieran frente a una leyenda limpia, intocable, perfecta. Lloran ahí mismo, a la vista de todos, porque para mucha gente Vicente no fue solo un cantante, fue un pedazo de infancia, de familia, de país. Pero la escena tiene una ironía pesada. La mayoría de ellos no sabe lo que hay adentro. No sabe lo que esas paredes esconden. No sabe que a metros de donde se acomodan para una selfie con el portón de fondo, pueden existir archivos, papeles, firmas, grabaciones y nombres que si algún día se abrieran a la luz, podrían romper la imagen del ídolo para siempre. Un santuario por fuera, una bóveda por dentro. Cuquita sigue ahí, ya en sus 80 y tantos años, con secretos que podrían destruir lo que queda del mito. Es la mujer de los 10 minutos de hace más de 60 años, la que se quedó cuando era más fácil irse, la que vio todo, la que firmó todo, la que escuchó todo, la que sabe dónde están los documentos y por qué se guardaron. Y esa sola idea abre un hueco en el estómago. ¿Qué pasa cuando ella muera? ¿Qué pasa con los papeles que tiene guardados? ¿Qué pasa con las grabaciones que quizá existen? ¿Con las listas? ¿Con los nombres que nunca se dijeron en voz alta? ¿Con lo que se pactó en privado para que el público nunca lo tocara? Hay periodistas esperando ese momento. Hay editoriales con contratos listos. Hay productoras de documentales que llevan años investigando, acumulando recortes, testimonios, fechas, versiones que coinciden demasiado como para ignorarlas. Cuando Cuquita ya no esté, muchos creen que el dique se va a romper y que todo lo que ella cayó durante 60 años va a empezar a salir, no por respeto, sino porque el respeto rara vez sobrevive cuando el poder se debilita. Alejandro sigue cantando,
sigue cargando la parte visible del legado. Pero hay algo que nunca ha dicho en público, algo sobre lo que vio crecer dentro de su propia casa, sobre las noches en que su padre no llegaba, sobre las llamadas que su madre recibía, sobre las mujeres que aparecían y desaparecían como si fueran sombras que nadie debía mencionar. Alejandro sabe más de lo que dice. Todos los hijos saben más de lo que dicen. Y la pregunta se queda flotando sin necesidad de gritarla. Algún día hablará, cuando ya no tenga nada que perder, cuando el apellido Fernández ya no signifique contratos millonarios, cuando el negocio ya no dependa de sostener una imagen. El tiempo lo dirá, pero el tiempo siempre cobra y siempre deja a alguien con la tentación de contar su verdad cuando ya no hay manera de frenarlo. Vicente Jr. sigue viviendo con sus dedos reconstruidos y con 121 días de información que nunca ha revelado completamente. Porque Vicente Jr. escuchó cosas durante esos 4 meses. En un secuestro largo, encerrado, con miedo, con hambre, con la mente trabajando a la fuerza para sobrevivir. Los hombres hablan. Se les escapan nombres, se les escapan frases, presumen, amenazan, se burlan, comentan detalles que no deberían decir. Y él estaba ahí oyendo. Vicente Jr. sabe quién lo vendió. Lo ha sabido desde 1998. Eso sugiere el texto, y eso explica por qué su silencio pesa tanto. ¿Por qué no lo ha dicho? ¿Qué lo detiene? El miedo, la familia, un acuerdo que firmó hace años, un pacto sellado para que el apellido no se incendiara por dentro. Hay una entrevista que dio en 2003, casi nadie la recuerda. Y en esa entrevista, cuando le preguntaron si perdonaba a sus secuestradores, dijo algo extraño, una frase que suena como un cuchillo con 2 filos. A ellos sí, a otros no. ¿A quienes no perdonó? ¿Por qué nadie lo presionó más? ¿Por qué esa frase se dejó pasar como si no significara nada? Esa entrevista existe, está grabada y ha quedado ahí como un detalle incómodo que muchos prefieren no tocar. Pero no es lo único. Hay periodistas que llevan años investigando el secuestro, reconstruyendo la historia con lo que se puede y con lo que se les permite. Se habla de un libro que nunca se publicó, porque los abogados de los Fernández lo detuvieron. Se habla de testimonios de policías retirados que participaron en la investigación original. Gente que vio la parte que no salió en noticieros, gente que recuerda llamadas, presiones, nombres que aparecieron y luego desaparecieron. Y hay algo más que, dicho así, suena casi imposible, pero que el texto insiste en colocar sobre la mesa. Según fuentes que han hablado de manera anónima, existe una segunda grabación, no del interrogatorio de Gerardo, sino otra cosa, una llamada telefónica interceptada durante el secuestro. Una llamada donde se menciona un nombre que nadie esperaba. ¿Quién tiene esa grabación? ¿Por qué nunca salió? ¿Cuánto pagaron para que no se hiciera pública? Esas preguntas todavía no tienen respuesta, pero lo inquietante es que en historias así siempre hay alguien que sí sabe, alguien que vio el papel, alguien que escuchó el audio, alguien que guardó una copia, alguien que se quedó con la información como seguro de vida. Y tarde o temprano ese alguien habla, aunque sea por la puerta de atrás, aunque sea con un periodista, aunque sea con una filtración que nadie firma. Gerardo sigue en las sombras, el único de los hermanos que evita entrevistas, el único que desaparece cuando hay cámaras, el único cuyo nombre aparece una y otra vez en el libro de Olga Warnat, conectado con narcotraficantes. Gerardo sabe si las acusaciones son ciertas. Gerardo sabe qué pasó la noche del 20 de mayo de 1998. Gerardo sabe por qué los secuestradores sabían exactamente dónde encontrar a su hermano. Y Gerardo no ha dicho una sola palabra en 26 años. Ese silencio por sí solo dice más que cualquier confesión pública, porque cuando alguien no necesita defenderse, a veces es porque está blindado, y cuando alguien evita el tema para siempre, a veces es porque el tema lo destruye. Y todavía hay otra capa, una de las más delicadas, porque aquí ya no se trata de chismes de revista, sino de procedimientos formales. Según fuentes cercanas a la investigación original,
Gerardo fue interrogado por la policía después del secuestro. Ese interrogatorio fue grabado y esa grabación supuestamente existe en algún archivo del gobierno de Jalisco. ¿Qué dijo Gerardo en ese interrogatorio? ¿Por qué nunca se filtró? ¿Quién la tiene? ¿Cuánto costaría hacerla pública? Si esa grabación saliera a la luz, la historia de los Fernández cambiaría para siempre. Y eso es precisamente lo que mantiene todo en un estado extraño, como si la verdad estuviera a un paso, pero ese paso costara demasiado. Hay funcionarios que saben dónde está ese archivo. Hay policías retirados que participaron en el interrogatorio. Hay personas que escucharon lo que Gerardo dijo aquella noche y esas personas todavía están vivas. Entonces la pregunta ya no es si la verdad va a salir, la pregunta es cuándo y quién va a ser el primero en hablar, porque siempre hay un primero, y después de ese ya no se detiene. La fortuna de Vicente se estimó en $25 millones al momento de su muerte, y ese dinero, como casi todo el dinero grande, no une, divide. 25 millones que ahora, según el texto, se están peleando en silencio, porque hay una guerra de herencias que nadie está cubriendo como debería. Demandas entre hermanos, propiedades en disputa, cuentas bancarias congeladas, abogados que llevan meses negociando en secreto. Y aquí las preguntas vuelven a tomar fuerza, no como morbo, sino como lógica fría. ¿Por qué crees que Gerardo desapareció del ojo público? ¿Por qué crees que Alejandro y Vicente Jr. casi no se hablan? ¿Por qué crees que hay propiedades del rancho que están en litigio? Cuando los hermanos pelean por dinero, los secretos se convierten en armas. El pasado deja de ser pasado y se vuelve herramienta, algo para presionar, para negociar, para intimidar, para ganar ventaja. Alguien va a filtrar algo para ganar. Alguien va a hablar con un periodista para mover una ficha. Alguien va a sacar un documento que no debía salir. Es cuestión de tiempo, porque la paciencia no es infinita y la lealtad tampoco. Hay abogados en Guadalajara que saben exactamente qué está pasando. Hay notarios que han visto los testamentos. Hay contadores que conocen los números reales, no los números para el público, sino los números que se anotan cuando se cierran puertas y se bajan las voces. Y cuando el dinero se acaba, o cuando alguien se siente traicionado, esa gente habla, siempre habla. No porque sean héroes, sino porque los seres humanos se mueven por venganza, por miedo, por necesidad, por justicia, por orgullo herido. No sé quién, no sé cuándo, pero va a pasar, porque no hay cantidad de dinero que compre lealtad eterna. No hay millones que garanticen silencio para siempre. No hay herencia que valga más que la verdad, cuando la verdad se convierte en la única moneda que te queda. Vicente Fernández se llevó sus secretos a la tumba, pero los dejó repartidos en personas que todavía están vivas. Y las personas vivas, eventualmente, hablan cuando menos lo esperan, cuando más duele, cuando ya no hay nada que perder. El show debe continuar, fue una frase que marcó su vida. Pero aquí, en este punto, la frase suena hueca, porque el show ya no es suyo. El show terminó. Lo que sigue no es un concierto ni una despedida, es una historia que apenas comienza, porque cuando alguien hable, y alguien va a hablar, este video va a ser solo el principio. Hay grabaciones que no han salido, hay documentos que no se han filtrado, hay testimonios esperando el momento correcto. Y cuando salgan, vas a querer haber entendido esto desde antes, vas a querer recordar en qué momento se veía venir y por qué nadie lo quiso mirar de frente. Si conoces a alguien que creció cantando Volver sin saber todo lo que se dice detrás de la leyenda, comparte este video para que al menos se hagan la pregunta completa: ¿quién fue realmente el hombre detrás del mito? ¿Y por qué tantos eligieron callar? La próxima semana, otro rey, otro trono, otros secretos que casi nadie se atreve a contar. Y si esta historia te dejó con la sensación de que todavía falta lo más pesado, no es casualidad. Falta, y está más cerca de lo que parece. Nos vemos en la siguiente.